información inmediata. Fortalecimiento institucional y gobernanza, así como la reactivación económica inclusiva, son algunos de los ejes principales que abordará Centro Democrático en su plan de gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Qué propone al país? ¿Cuáles son las expectativas que se podrían tener respecto de esta candidatura? Vamos a conversar sobre este tema. Jimmy, gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenido. Fausto, muy amable. Lo primero, ¿cuál es su sensación, su percepción después del debate? Vea, Fausto, le hablo no como político, sino como periodista. Queda para mí una lección. Estos debates, el esquema del debate no debe ser realizado por profesionales, economistas, filósofos, etcétera, abogados, sino por periodistas. Porque todos los que participamos en el debate sentimos un tanto la incomodidad del esquema, que es de la estructura del debate. Por eso en determinado momento se convirtió en un concurso de la frase más histriónica o quién miraba mal al otro, y eso no es bueno, ¿no? Bueno, yo tengo experiencia como comunicador, pero aún así te digo, Fausto, que desde el primer día, desde que me llevaron a ensayar el debate como a todos, me tomaron una declaración en el Canal 7 y dije que este era un formato muy, muy difícil de manejar. Porque parecía que a todos los mandaron a hablar de lo que deseen, a posicionar su mensaje. Imagino que eso estaba como parte de los equipos de comunicación y no a responder preguntas. Bueno, pues el formato se prestó para eso. Lamentablemente el formato se prestó para eso, y por eso digo, eso debe ser manejado por gente de medios que entienda que hay que hacer un formato para que en televisión, en radio, el mensaje llegue. Porque desde el escritorio uno puede hacer maravillas, pero una cosa es el escritorio y otra cosa es vivir lo que es montar un programa de televisión. Pero con 16 candidatos, hora y media para 8, es casi imposible. Justamente por la modalidad. O perfectamente pudo haberse dividido en 3. Porque estoy seguro que dividiéndolo en 3, en 2 días posiblemente, o en 3 días, eso habría sido mucho más saludable. Pero no entendí nunca el apuro, ni nunca entendí por qué se hizo el formato de esa manera. A mí me parece que bien pudo mejorar si se hacía más con criterio periodístico, falta de criterio, inexperiencia o premeditación. No sé si fue inexperiencia o premeditación. Yo creo que fue inexperiencia. Y creo que en adelante tienen que entender que ya con tantos pero recordemos que el debate de la última elección no fue así de apretado, en ciertos momentos aburrido, cansino. No fue, pues, fue diferente, fue más dinámico. Este no fue dinámico. Bueno, ahí Bolívar Armijos nos dio. Bueno, claro, también hubo un elemento con el que nadie contaba. Pero la recomendación que haría yo para próximos debates es que no puede haber un formato de ese perfil, ¿no? Eso es inmanejable, difícil. De paso se ha dicho casi que no podían interrumpir nada los entrevistados, los conductores, porque habrían tenido que interrumpir a casi todos y a cada momento. Sí, porque muchos se desviaban, efectivamente, muchos se desviaban de la respuesta. Me pareció más bien que llegaron a darse cuenta que mejor era no decirles nada y dejar correr. ¿Y en su caso personal, salió satisfecho del debate? Yo sí, sumamente satisfecho. Yo no fui a insultar. ¿Por qué? ¿Qué destacaría? A ver, yo no fui a insultar, yo fui a proponer. Y si revisamos el debate exhaustivamente y sin ningún sesgo ideológico o simpatías personales o viendo lo que dicen o no las redes, el único candidato que dijo cómo se podían hacer las cosas fui yo. Nadie habló del problema gravísimo de la droga que no se ha solucionado por razones que desconozco, y esto es las fronteras abiertas que tenemos con Colombia, que es por donde la droga ingresa. Nadie tocó el tema, aparte de mí. Y ese es el origen de todo el problema, Fausto. Porque si la droga no entra militarizando la frontera, si la droga no entra, no se vende. Y si no se vende... La frontera se ha militarizado N cantidad de veces. No. Permíteme... ¿Y usted sabe cuántos kilómetros hay en la frontera? Fausto, 570.
con Colombia. Y Colombia. La mitad está casi desprotegido. Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo entendemos que sigamos siendo ¿Pero usted conoce la frontera? Sí, claro. Es imposible No he ido- poner militares en toda la frontera. Pero ahora, una cosa es tener pocos militares y otra es realmente hacer un despliegue importante con capacidad operativa. Porque otra cosa también es poner militares sin capacidad operativa. Es decir, tienen tres vehículos y 500 militares. ¿Qué hacen con 3 vehículos, 500 militares? No, hay que darles capacidad operativa. El problema es que por el norte entra toda la droga. ¿Cómo es que somos el país de tránsito más importante del mundo? ¿Por dónde entra la droga? ¿Cae del cielo? No, si la droga, el 85% de la droga entra por tierra y ese 85% sale por mar. Está comprobado. Si no cerramos esa llave, podemos poner 10.000 policías en la calle y 15.000 militares. Y nada va a cambiar, como en efecto hasta ahora nada ha cambiado. Ahora bien, ya en cuanto a las propuestas, usted mencionaba también, y esto un poco tiene que ver con, creo que todos los temas están conectados, la inseguridad, la falta de empleo, la economía, el lavado de activos también, que es un tema que no se abordó a profundidad. No he visto a un candidato que aborde a profundidad. Usted decía, un extranjero más en Ecuador es un ecuatoriano menos sin trabajo. ¿Cuál es la propuesta entonces? A ver, el problema Sacamos es que... a todos los extranjeros. No he dicho sacar a los extranjeros. Yo he dicho limitar, controlar el ingreso de los extranjeros al Ecuador. Porque cada extranjero que entra sin papeles, entra primero a ser explotado. Porque los que entraron sin papeles y buscan trabajo seguramente lo encuentran. Empresarios medianos, pequeños sobre todo, los contratan, les pagan la mitad. Pero eso significa que hay un ecuatoriano menos, porque ese ecuatoriano que ganaba el mínimo es más cómodo para el pequeño, mediano empresario sacarlo. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que hay tanto ciudadano extranjero en este momento trabajando en los espacios que antes ocupaban los ecuatorianos. Es fácil. Cuando alguna vez en este país se regularice a los extranjeros, vamos a encontrar 3 situaciones. Una, de extranjeros que están con papeles, todo en regla, que ya tienen X cantidad de años, que ya votan aquí, perfecto. Otros que sí quieren regularizarse y otros que no aparecen. Y esos que no aparecen son algunos que hoy son parte del Tren del Agua que está aquí y de las bandas de los choneros, de los lobos, de los no sé cuántos killers, que todos ya son parte de las bandas. ¿La solución no pasa por este conflicto armado interno? A ver, la solución, el problema es que este país se ha convertido en una especie de miel para las abejas, porque mientras sigamos con una cascada de ingreso de drogas por Colombia, esto no cambia. ¿Sabes cuántas hectáreas de coca se siembran en Colombia, Fausto? 250.000 reconocidas por el propio gobierno. Ese es el área de descanso del ELN. Ese es el acuerdo que tiene el gobierno de Colombia con la FARC, con la ELN. No te molesto, sigue con tu vaina allá y yo gobierno. Pero la droga, ¿dónde se va? La droga sí, sale de Colombia, es mucha, pero gran cantidad viene del Ecuador porque acá es más fácil sacarla. Acá no hay puertos militarizados. Los puertos privados también tienen que ser militarizados. Y el otro problema que hay es la frontera con Perú. Por Colombia hay 120 pasos ilegales. Con Perú hay 170 pasos ilegales, porque Perú es más diverso. Entran armas, entran y salen, no más que entran, salen combustibles, contrabando de combustible, gas. El gas que aquí usted o yo lo compramos en $3, vamos a suponer que ese sea el precio más o menos, se vende en Perú a $55. La misma bombona la venden en $55. Es un gran negocio. Pero todo el mundo se hace la vista gorda. Nadie se atreve a poner un control militar estricto y a cerrar todos los pasos irregulares que hay. Porque a alguien se le daña el negocio, Fausto. A alguien se le daña el negocio. Es un gran negocio. Y ese es el gran problema que tenemos acá. Todo lo que se puede hacer no se hace porque a alguien se le daña el negocio. Ahora, en toda esta dinámica con la que operan bandas del crimen organizado, por ejemplo, también se ha atacado mucho a la falta de institucionalidad en el país, porque muchas de las bandas, ¿por qué operan? Porque no hay controles. ¿Por qué operan? Porque no hay una justicia eficiente tampoco. ¿Por qué operan? Porque el crimen organizado se ha infiltrado en la Policía Nacional, en el Ejército, se ha infiltrado en las Fuerzas Armadas. El crimen organizado se ha infiltrado incluso en lo más alto de la institucionalidad del país. Vemos el caso Metástasis, Plaga, Furia y demás. ¿Cómo resolvemos eso?
Mira, Fausto, perdona si te tuteo, pero como eres periodista y la costumbre de verte. De acuerdo, no hay problema. Mira, Fausto, mientras no ataquemos al problema de raíz, todo lo que está pasando es más difícil de remediar. Mientras el factor contaminante que es la droga siga entrando todos los días, mientras sigamos siendo un depósito de drogas, mientras los puertos del Ecuador sean las vías más seguras para sacar drogas, sobre todo ahora a Europa. Hoy día no puedo dar mucho detalle, tuve una larga conversación con embajadores de la Unión Europea e intercambiamos ese criterio y la preocupación que hay hoy en Europa, porque hoy la droga ecuatoriana, de Ecuador mejor dicho, llega más a Europa que a Estados Unidos inclusive. Entonces, mientras no solucionemos el problema de raíz, no vamos a dejar de tener esas cifras terriblemente grandes de muertes, de enfrentamientos de bandas, y de matanzas que hay todos los días. ¿Ayuda internacional, por ejemplo? Claro que sí, pero de acuerdo con las bases militares. No estoy de acuerdo con las bases, esa no es una ayuda, pero sí, por ejemplo, de gente especializada, militares especializados de Estados Unidos, de Europa, que vengan a ayudarnos en el entrenamiento del control de las fronteras. Porque eso sí hace falta. Yo he dicho que no estoy de acuerdo con las bases porque en Colombia hay 9 y hay 250.000 hectáreas de coca. Entonces, no entiendo cuál es la utilidad. Además, debes conocer que para poder poner en vigor esta norma de las bases hay que reformar la Constitución. Entonces, eso es un cuento. Un poco en ese camino estamos. Eso es un cuento largo. Tenemos otras urgencias. En el momento en que yo llegue a la presidencia, lo primero que hago es asfixiar la economía de la droga. Porque el otro factor que lo mencionaste, y yo sí lo dije ayer en el debate, es que la UAFE hoy día es una institución muy pequeñita, con muy poco personal y desgraciadamente más política que técnica. Y hay que hacerla fuerte, caramba, que esté... Pero la ha debilitado el propio gobierno, porque no tienen, y no otros inclusive. La UAFE, felizmente en este medio nos ven también, es de este tamaño. Y la UAFE tiene que ser un organismo sólido, porque si no asfixias la economía del narcotráfico, el negocio ilícito, el lavado de activos va a seguir boyante. Y mientras haya droga, hay lavado. Y si no hay una UAFE poderosa, ¿cómo frenas eso? Cuando asfixias la economía del narcotráfico, es la única manera de comenzar a bajar, pero es sostenido, ¿eh? Comenzarán a bajar los índices de enfrentamientos, de crímenes y cosas así. Y otro tema es el tema penitenciario. Si hay tiempo, lo hablamos. Bien, ahora para ir cerrando, volvemos un poco a la parte inicial respecto del debate. Las cosas parece que no han cambiado en cuanto a las tendencias, y esto no de una, sino de varias de las encuestadoras, los sondeos que se han publicado, y esto evidentemente no favorece del tercero en adelante. ¿En qué puesto lo han dicho que está usted? A ver, yo estoy tercero en algunas encuestas. Sé que tengo bastante más de lo que me marcan las encuestas, pero más allá de eso, sigo sosteniendo que las encuestas son fotos del día. Ningún encuestador puede decir hoy cuál fue el reflejo, digamos, del debate. Eso hay que esperar por lo menos una semana. Así es. Para poder saber realmente si pesó o no pesó el debate. Y además falta efectivamente el post-debate, y faltan todavía algunos días. Estamos a 20 días de las elecciones. Entonces, aún hay tiempo y aún hay que ver cómo impactó en el ciudadano el debate, porque está comprobado que recién 15 días antes de las elecciones se decide el 35% de los votantes. Y recién, frente a las urnas, el 12.5% de los votantes. Pero lamentablemente estamos en una narrativa electoral que se ubica entre el correísmo, anticorreísmo. Pero es una pena, porque eso es lo que yo he rechazado, Fausto. Yo he rechazado eso, porque a los 6 de cada 10 que no han decidido por quién votar, los han etiquetado hace años. Eres bueno o eres malo, blanco o negro, correísta, anticorreísta, mestizo o indígena, estás conmigo o estás contra mí. Nos han enseñado a odiarnos. El problema del Ecuador en este momento, créemelo, y ayer que lo vi, sobre todo en el segundo grupo, es el odio. O sea, aquí ya en la clase política ya se destila odio, y ese odio ha dividido a los ecuatorianos. Pero se lo ha vinculado también en otros momentos con el correísmo. Yo he hecho acuerdos con el correísmo, he hecho acuerdos con la izquierda democrática en la época de Paco Moncayo, que yo lo apoyé. También con Tópica. A mí nadie me puede. Pero en cambio,
el único partido, aparte del PRE, que fue mi partido inicial durante 1 año y medio, yo he sido afiliado hace 14 años a Centro Democrático. A mí me pueden decir cualquier cosa, pero siempre el partido ha optado por las alianzas. Esta vez ya no. Esta vez encontramos que el espacio que hay en el centro es importante y tenemos la firme convicción de que después del debate van a empezar a cambiar las cosas, porque yo siento que si seguimos polarizados, este país no tiene salida. Si no llega a segunda vuelta, ¿hará alguna alianza? No lo sé, yo sí, eso es un supuesto no consentido para mí. No lo he pensado, francamente. Ninguno de los dos candidatos llena las expectativas. Yo no he oído a nadie arriesgarse, atreverse a decir, como lo hicimos nosotros ayer, que era necesario explotar los 40.000 millones de dólares que hay debajo de la tierra entre petróleo y gas para salir de este marasmo económico, y no lo oía nadie, porque todo el mundo piensa o teme que los ecologistas se le vienen al cuello. No, porque con esa misma plata vamos a hacer el tránsito a la economía post-extractivista, a la energía alternativa, que se hace con plata. Eso no se hace tampoco con dádivas. Y la plata está debajo de la tierra. Esa es la pena más grande que tengo, ¿no? Uno de los temas sin duda pendientes también. Jimmy, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, hablando de sus propuestas, también las reacciones sobre lo que ocurrió en el debate presidencial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.